Man, que del cielo tú que volaste por los barrios bajos, donde la vida se transforma buscando el milagro. Yo ya no espero nada del cielo, solo gotas de agua, pa' que refresquen las conciencias en toda mi guardia. Vida robada, sangre negada, por temor al Winca. El Peñi se esconde pero no muere, vive como semilla. Pueblo que vives en el engaño, regresarás un día. El Winca le teme a mi Peñi sabio porque no es egoísta. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas, y de nuevo agradecer que estén acá, agradecer también al CURSAS, porque siempre ha sido un lugar donde hemos podido plantear nuestros debates, plantear nuestras ideas. Ha sido siempre este centro regional un espacio abierto, que bueno, muy importante reconocerlo y agradecerlo, porque no en todos los lugares es así. Y eso también es parte de nuestra construcción colectiva. Organizamos esta actividad, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, la multisectorial Comarca Marítima Viedma Patagones El Cóndor, la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche en Río Negro, el colectivo agroecológico del Río Negro Comarca Viedma Patagones, y el CURSAS también, a través de un proyecto de extensión que acompaña al colectivo agroecológico y de la Cátedra de Sociología Política de la carrera Ciencia Política. Dieron el aval a esta actividad el Departamento de Estudios Políticos y la carrera de Gestión Agropecuaria, lo cual también es muy importante que abra estos debates en la carrera de Gestión Agropecuaria, y también el Departamento de Estudios Políticos entender que todo esto que estamos hablando es profundamente político. Hoy estamos en un 4 de noviembre. 4 de noviembre, un nuevo Atlanticazo, día de lucha por un mar libre de petroleras, por el cuidado de nuestro Golfo San Matías. Después nuestras compañeras van a hablar de ese tema. Esta actividad también es en el mes de la agroecología, que no es solo una manera de producir sin agrotóxicos, es la posibilidad misma de que habitemos territorios y vidas sanas, libres, dignas. Estamos en un momento provincial, nacional e incluso también internacional de disputa feroz. Una tremenda presión de los grandes capitales articulados con los estados que nos están envenenando, acaparando el agua, los territorios y empobreciéndonos a pasos agigantados. Por eso hoy nos encontramos para pensar juntos, juntas, porque es desde lo común, desde donde podemos resistir y crear otras posibilidades de existencia, otros mundos. Pero lo común no está dado. ¿Y cómo se crea lo común? En principio, al reconocer los problemas que compartimos, desde el primer paso. Por eso hoy Guillermo Folguera nos va a presentar sus libros Veneno y Antología del Despojo, en donde él también ha recorrido junto con Paula, vos, Blois, primero, gran parte de la Argentina, o sea que el común también es no solo entre nosotros, sino con otras experiencias. Y desde las organizaciones presentaremos los conflictos territoriales y las tareas a las que estamos abocadas. Después vamos a tener un tiempo de conversación, de intercambio, en donde, bueno, ahí será muy bueno poder escuchar todas las voces. Parafraseando el libro Veneno, la experiencia de las comunidades y la naturaleza requiere conectar, cuidar, vincular. Bueno, y esta es la invitación que hacemos hoy, esperando que sea parte de un camino colectivo a transitar, a construir,
para poder entre todos pensar y definir, dudar, crear hacia dónde vamos, para qué y cuál es nuestro plan común. Ya es momento de que construyamos nuestro plan común. Bueno, mi nombre es Fabiana Vega, soy de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones. Y en realidad este lugar o este momento debiera ocuparlo una persona que sufrió en su familia los efectos de los agroquímicos, pero que no se animó, bueno, que es respetable también, a dar su testimonio directo, por todas las implicancias que conlleva y que no debería conllevar, ¿no? Por toda la exposición. Hace unos años esta chica se acercó a la asamblea y una de las cosas que nos dijo fue que a su papá lo habían diagnosticado con una enfermedad muy grave, cáncer, y que le habían sugerido que dejara de usar agroquímicos. 15 días después, su papá estaba muerto. Eso fue súper impactante, obviamente para toda la familia, porque era una persona muy joven, que teóricamente tenía muchos años por delante. Y bueno, quedó en eso, es decir, ni los médicos se atreven a decir que el uso de agroquímicos produce cáncer, que es la realidad, entre otras cosas, ¿no? Ni las familias por ahí pueden dar la cara después de esto, porque son por ahí mal vistos, ¿no? Como que están tratando de menoscabar la producción ajena o alguna cuestión así. Ese es el pequeño gran testimonio que puedo dar yo. Ella lo daría de otro modo, estoy segura. Pero cuando dijeron que se iba a presentar el libro Veneno, me acordé de ella. Y me acordé de su familia. Bueno, le cedo la palabra a Juan Pedro Moreno. Me convoca Fabiana para contar, sabe que yo estuve trabajando en una cooperativa de productores hortícolas, entre otras cosas, acá en el Valle hace más de 20 años. Trabajamos con un grupo hortícola y hemos tenido varias experiencias, cada uno evalúe. Una de las, lo llamé a Vicente, un compañero que fue afectado, digamos, y me parece que es algo que describe cómo tomamos esto, ¿no? De los agroquímicos, de los venenos o los remedios, digo, porque esto es parte de lo que solemos llamar los remedios, creemos que son para curar, y en realidad estamos envenenándonos. Bueno, la historia de Vicente, digo, que yo conozco de Vicente, hace más de 20 y pico de años, cuando él recién venía de acá a la zona a hacer horticultura, le alquila la chacra o un pedazo de la chacra a Alicia Carrier, digo, con algunos la conocen. Y él, tanto ella como él solían contar esta anécdota de que un día va a la chacra y él estaba curando y estaba bañado porque la mochila que estaba usando estaba sin tapa, con las mangueras rotas, entonces cuando levantaba presión salía un chorro para todos lados y él estaba bañado como lo hacía siempre, con eso que curaba las plantas. Alicia lo sacó corriendo, lo metió en una sequía, lo desnudó, que es lo que él contaba, como que le impactó esto, bueno, le fue a buscar ropa, lo sacó, lo cargó en el auto y fue a comprarle una mochila nueva para que cure. Vicente hizo mucha cebolla, sobre todo, antes de empezar en lo que es horticultura diversificada, hacía mucha cebolla y obviamente mucha aplicación de agroquímicos. Bueno, durante varios años, obviamente ya es grande, no hace más el trabajo, lo hacen los hijos, y desde hace años. ¿Por qué? Porque tampoco puede llegar la temporada de la primavera con el polen y eso,
tiene totalmente es como una alergia, digamos, que no era alérgico, pero tiene todos los síntomas de alergia. Bueno, nada, algo que se pudo con algún aporte de otro de la cooperativa, con alguna tintura y de Fedra, digamos, en esto de la herbolaria, digamos, la tierra nos ayuda también a sanarnos. Mejoró mucho su forma de el poder producir y el poder estar en contacto con la tierra. Es una de las cosas más significativas que tengo, digamos, como esto de cómo vemos. Después sí, también en estos años de producción, Carlos Leiza se murió también curando en el invernadero, productor que conocíamos todos, digamos, un hombre muy conocido, tenía su chacra, había hecho invernaderos, no hacía mucho que lo había hecho, y la mujer lo encontró muerto después de estar fumigando, digamos. Se mató dentro del invernadero, echando los venenos. Otro compañero que en esto de no entender, ¿sí? Esto de que, como digo, muchos lo tomaban como remedio, y no porque no sepan que eran bravos, pero lo tomaban como remedio. Revolvía, cuando tenía que preparar la mochila, revolvía con la mano, con un palo, y identificaba los frascos que le vendían, que no estaban rotulados, identificaba, como le decíamos nosotros, con el nariguetazo, a ver qué era. Y con 45 años, 46, 47 años, ya lo encontraron muerto, digamos. Estoy hablando de gente que estuvo acá vinculada a la cooperativa que estábamos trabajando. Tengo un largo listado, empiezo agradeciéndole al sindicato que organizó, y también a Leo, a Andrea, que venimos de Neuquén andando, a Banda, a Fabi, a Delphi, a un montón de colectivos que allá nos juntamos a la noche. Y también enfatizando la importancia de juntarnos en una institución pública, en una universidad pública, diciendo que más que nunca salud y educación pública son banderas y búsquedas que necesitamos colectivamente frente a una avanzada, un gobierno nacional con complicidades provinciales y locales que estamos viendo los resultados. Y todo esto puede parecer que no tiene tanto que ver con lo que viene a continuación, pero tiene todo que ver, porque una de las cosas que entendimos estos años es que el desfinanciamiento es además de ser una herramienta económica, es una herramienta política de presión para que las comunidades sucumban una y otra vez a los extractivismos. Es una herramienta que fue caracterizada, fue señalada como doctrina del shock, y tanto en la década del 70 como en la década del 90 se usó para que provincias enteras tengan que abrazar el extractivismo como si fuera solución de sus problemas y no la multiplicación de sus males. Así que me detengo en eso, que me parece importantísimo. Voy a ser breve, porque además entiendo que lo importante viene después, que es el intercambio con ustedes. Cuando pensaba un poco qué decir, me volvían lo que son en general, se toma dentro de la historia de la filosofía, no voy a acudir a muchas categorías filosóficas, pero se toma como en la historia de la filosofía las tres grandes preguntas, que es ¿qué hay? ¿Qué podemos esperar y qué podemos hacer? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Cómo cambia? ¿Y qué podemos hacer? Y el qué hay, de alguna manera, es una parte importante de los dos libros que usamos como excusa hoy, tanto en Veneno como Ontología del Despojo. Se cuenta y se intenta describir mucho el despojo que involucra a los extractivistas. A mí me da vergüenza comentar cosas cuando veo un montón de compañeros y compañeras que tienen muchísima trayectoria acá, pero puedo puntear algunas de las consecuencias que ha generado el extractivismo en nuestro país, que ustedes conocen
igual o más que yo. ¿Estamos bien de audio? Sí, estamos bien. El primero, brutal, que también aparecía recién en la intervención de la compañera del sindicato, es los niveles de desigualdad social que estamos viviendo. Niveles absolutamente inusitados que además después tenemos que ver, protagonizar y discutir si se multiplicó por 10 o por 8 en los últimos 50 años la pobreza. La verdad, les invito a que busquen algún país del mundo que se le haya multiplicado por 10 la pobreza en 50 años como se multiplicó en Argentina. No nos cayó un meteorito, no tuvimos una guerra civil, lo que tuvimos fueron dictaduras sangrientas y democracias que reestructuraron todo para las corporaciones, y eso es lo que hoy ofrece 50, 55, 60% de personas bajo la línea de la pobreza, y habrá que pensar y discutir también ese otro 40% cómo estamos viviendo. La verdad, lo concreto, es que cuando le comentaba a Leo, bajaba el avión en Neuquén y pasaba la producción agrícola, entraba a lo que son las villas miseria de Neuquén y quedé impactadísimo. Los kilómetros y kilómetros de villa en supuestamente el oasis, en supuestamente el lugar donde va a salvar a Argentina, que es Vaca Muerta. Esa imagen se repite en todo el país. Estuve en Mar del Plata hace poco, Mar del Plata, uno diría uno de los lugares más hermosos y más ricos del país, lo mismo, la Villa Miseria, Mar del Plata. Estuve en Puerto Madryn, otro tanto, como Puerto Madryn va a ser pobre, hay 2 Puertos Madryn atrás, donde el turismo no lo ve, aparece la pobreza, lo mismo en Bariloche, ni hablar en Buenos Aires, lo mismo en Rosario, lo mismo en Córdoba. Digo, la multiplicación de una situación, y acá soy profundamente antipático en mi comentario, pero donde el problema no es solo la pobreza, sino la riqueza. Tenemos niveles de riqueza concentrada en nuestro país, countries, barrios cerrados que se han multiplicado. En Buenos Aires el 25% de las viviendas están vacías, producto de un montón de sectores que hacen lucro con eso. En Rosario ese número asciende al 30%, y estoy seguro que Viedma no es ajena a ese mapa brutal. El segundo eje tiene que ver con la contaminación. Aparecía el relato previo, aparecía Pedro, ¿no? El relato de Pedro. Digo, no me quiero detener ahí, pero los niveles de contaminación son impactantes en nuestro país. Obviamente que es un problema global, obviamente que es un problema regional, pero créanme que Argentina en ese problema regional y global muestra números espeluznantes. Estamos hablando por habitante, números de proyección, porque además el Estado argentino no tiene datos. Argentina es el país del mundo que usa mayor cantidad de agrotóxicos por habitante. Increíble haber llegado a estos niveles, increíble que cualquier estudio, digo uno al azar, San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, de 30 agrotóxicos medidos, 24 presentes en el lugar donde se bañan los pibes y pibas en el Puente Viejo, 24 agrotóxicos en contacto con la piel, con las mucosas, con la boca de los pibes que se bañan con calor. Ese dato se repite en todos los lugares. Del estudio de Sprint que el INTA se encargó de prohibir en diciembre del año pasado, de 83 personas, que es un estudio mundial, un estudio europeo, de 83 personas que se estudiaron en Argentina, las 83 tenían agrotóxicos en el cuerpo. Niveles impresionantes. Si nos miden en este momento la presencia de agrotóxicos a nosotros y nosotras que estamos acá, créanme que me sorprendería que alguien no le dé más de 5 agrotóxicos en el cuerpo. En tercer lugar, concentración y propiedad y uso de la tierra. Este modelo es un modelo que concentra. Los extractivismos concentran, están hechos para concentrar. Son una lógica de concentración. Cuando se festeja un nuevo transgénico en nuestro país y lo hacen compañeros y compañeras, realmente me pregunto, ¿qué es lo que festejan? El transgénico fue hecho para que el campesino deje de poder producir. Entonces, comprender eso, comprenderlo como estrategia, lo mismo el fracking, lo mismo la megaminería de oro, plata, cobre, lo mismo la megaminería, la minería de litio, lo mismo la pesca industrial, lo mismo los negocios inmobiliarios, lo mismo plantaciones de pinos, eucalipto. El extractivismo fue hecho para concentrar la tierra, para que aparezcan actores como Groboco Patel, que después se rían y nos digan cómo tenemos que vivir. El cuarto eje fundamental tiene que ver con la demografía,
la demografía, más del 90% de las personas viviendo en grandes ciudades, es un mapa, es una política. Una de las primeras cosas que nos dijo un gran agricultor, un gran sojero de Alcorta, Santa Fe, cuando lo entrevistamos con Pau hace un tiempo, yo la primera medida que tomé fue sacar a los campesinos del campo y traerlos a la ciudad. Ahí no pueden vivir. El gran sojero de Alcorta, lo tenían clarísimo ellos. ¿Cómo creímos que iba a implicar, cuándo es lo que creímos que el extractivismo va a implicar equidad social y que la gente viva en el campo? No paran de cerrar escuelas rurales, no para de bajar la matrícula, es un modelo de expulsión. Después, y esto se conecta con la intervención anterior de Pedro y con ese tipo de relatos que se multiplican, problemas sanitarios que saben que el Estado argentino se encargó de dejar de monitorear. Hoy no tenemos datos confiables de cáncer, no tenemos datos confiables de tiroides, no tenemos datos confiables de autismo. Europa está reconociendo el vínculo entre agrotóxicos y autismo, y Argentina sigue creyendo que es un tema de mala suerte. Es impresionante que Argentina no monitoree ningún problema en la salud y que el Ministerio de Salud siga negando que los agrotóxicos, pero también los derrames químicos que se dan por la megaminería y un largo etcétera que esta provincia interpela de manera directa, siguen creyendo que no están vinculados con problemas en la salud, tal como señala el Ministerio de Salud. No de diciembre, ojalá fuera de diciembre. Lo digo claramente, ojalá el problema fuera solo Milei. En una sala que asumo que nos genera Milei solamente rechazo. Pero tenemos un problema mucho más profundo y tiene mucho que ver con lo que planteaba Banda al comienzo, que ¿cuál es nuestra agenda? ¿Cuál es nuestra agenda? Soberanía. ¿Qué es la soberanía en nuestro país? Se defendió a la ciencia pública a través de un spot que daba vergüenza ajena, diciendo que el trigo HB4 había sido generado por científicos y científicas argentinas. Realmente el trigo HB4 fue una estafa al pueblo argentino, no solo porque se vendió el trigo y el pan hoy es básicamente de Bioceres, sino porque la tecnología HB4 es una tecnología de deforestación y de monte, en un país devastado por la deforestación del monte, los incendios y la sequía. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que le estamos explicándole a Milei respecto al trigo HB4? ¿O realmente Milei no sabe que el trigo HB4 fue un modo en el cual las corporaciones, en este caso Bioceres, se hicieron cargo de la Universidad Nacional del Litoral y CONICET, institución en la cual trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que discutir con compañeros y compañeras? Las corporaciones se tienen que ir de la universidad. ¿Cuándo creímos que las corporaciones son aliadas? ¿Qué no entendimos de eso? Bioceres lo armaron 3 actores claves. Grobocopatel, que lo mencioné, Sigman, sexto millonario de Argentina, y Huergo, responsable de sección rural del grupo Clarín. Clarín es parte, dueño de nuestro trigo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que entonces hay que festejar. El último punto es producción. Acá no es solamente un debate ambiente contra producción, que por cierto hay que cuidar y tenemos que cuidar nuestra pacha y nuestra naturaleza. Acá lo que estamos discutiendo son formas de producción. Por eso levantar la bandera de la agroecología. Creemos fervientemente que hay que mantener formas de producción que puedan pensar cómo van a vivir nuestros hijos e hijas. Estamos produciendo, extrayendo, están extrayendo de una manera casi incompatible con la vida. ¿Dónde estamos? Esto intenta hacer un reflejo y una radiografía. La segunda es ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Muchos señalan, bueno, podemos esperar el colapso. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tenemos como imaginario de colapso? Niveles de desigualdad social inédito, contaminación química, problemas sanitarios. Una forma del Frade en una entrevista que para Veneno nos decía, Argentina ya no vive, Argentina zafa. Nos han invitado a zafar. Estamos viviendo un colapso. Lo único que podemos esperar es que las cosas empeoren. Y pueden empeorar, ¿eh? Si no me creen, vayan a las imágenes de África. Siempre se puede caer más abajo. Perdón por usar un continente como ejemplo devastador. Pero digo, no se trata de que vamos a tocar fondo. Siempre se puede caer más abajo. El único fondo lo vamos a marcar nosotros con el límite que les pongamos. El tema de qué podemos esperar es que no podemos esperar. Y siempre nos van a decir que no es momento para. Se trata de ahora. Y lo último,
y termino, después la seguimos con el intercambio, es qué podemos hacer. Y me aparecen 5 verbos, insisto, con agradecimiento y con alegría estar acá, a pesar de que estas temáticas son duras, pero la alegría de la resistencia siempre es fundamental. La primera, no lo voy a decir acá, pero es comprometernos, que no miremos para otro lado, nadie es ajeno de esto, estamos en una universidad pública, tantos compañeros y compañeras han estado en silencio. Bueno, no se trata de marcar con el dedo y decir vos, pero ya no es momento, ya nadie puede mirar para afuera. La segunda es organizarnos. Necesitamos organizarnos. Entre sindicatos necesitamos unirnos y pensar cómo salir de esta. Y después 3 verbos que están en el otro libro, Ontología del Despojo, trabajados. El primero es cuidar. Necesitamos cuidar a las personas, a los territorios, a los seres vivos, a la pacha, cuidar a nuestros ancestros, cuidar a nuestro futuro, cuidar a las siguientes generaciones. La segunda es escuchar. Escuchar es clave, escuchar, porque además no sabemos exactamente cómo salir de esto. Tenemos intuiciones, tenemos claridad en algunas cosas, pero después nadie tiene muy claro cómo hemos caído hasta acá y cómo salir. Entonces necesitamos escucharnos, darnos ese tiempo. Y el tercer verbo de ontología, el quinto verbo de qué podemos hacer, es conectar. Y conectar lo digo en muchos sentidos. Conectar entre territorios, que es lo que en gran medida me trajo y nos trajo acá, y por eso reitero el agradecimiento. Conectar en el tiempo. El otro día fue el Día de los Muertos. Recordar a nuestros ancestros, a quienes no están y nos han enseñado, pero también a quienes vendrán. Conectar entre sectores. ¿O hay alguna duda que la lucha del feminismo, que de los pueblos originarios, de los laburantes, del movimiento de derechos humanos, del movimiento estudiantil, del movimiento ambientalista, por decir solo alguna, es la misma lucha? Claro que es la misma lucha. ¿Por qué nos hemos fragmentado? No sé muy bien por qué, pero se trata de la lucha por el agua, por el territorio, por la vida. Conectar entre franjas etarias. A veces escucho con vergüenza, los jóvenes no saben votar. ¿Saben qué? Si una parte importante de nuestra juventud creyó que Milei era solución de algo hicimos para el carajo. Entonces, bueno, revisemos cómo damos vuelta a eso. Y conectarnos también con nuestros propios lados, con nuestras multiplicaciones, con nuestras multiplicidades, con quienes queremos ser y deseamos ser, y no nos dejan, pero nos van a tener que dejar. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia, soy productora de acá de la zona del IDEBI, del Valle Inferior. Produzco hortalizas variadas bajo cubierta y también a campo afuera. La idea de producir lo que sería la agroecología, en su momento yo no lo sabía, nosotros lo llamábamos orgánico o sin aplicación de agroquímicos, tampoco le decíamos agroquímicos, sino les decíamos remedios. Quizás hasta el día de hoy algunos productores los seguimos llamando remedios porque creemos que es eso. Estamos muy equivocados, pero a veces no nos damos cuenta. El 2017 empecé con el tema de la agroecología, armando un pequeño invernadero de 15 por 20. Y bueno, justamente en ese tiempo mi nena, tengo una nena que en ese entonces tenía 3 años, cayó en coma. Nunca supimos por qué, cómo fue. Le agarró un CMV, que tampoco supimos, ni el médico nos dijo qué le causó, más que le bajaron las defensas. Esa fue la respuesta de los médicos, pero bueno, cayó en coma y estuvimos mucho tiempo en roca. Creo que ahí caímos la familia entera, que había algo que teníamos que cambiar. Si bien estábamos ya empezando con el tema de la agroecología, pero nos dimos cuenta en ese momento que había algo que teníamos que cambiar realmente, la producción. Nosotros vivimos en zona de chacras, así que bueno, algo estaba haciendo mal a la nena o a nosotros, ¿no? Y fue ahí cuando dimos el cambio de 360 grados.
hoy en día creo que estamos reconvencidos de que la producción agroecológica es una alternativa para todos los productores si queremos tener salud, si queremos comer bien, si queremos darles buena alimentación a nuestros hijos y sobre todo estar libre de agrotóxicos, ¿no? Bueno, así es como empezó y hoy en día soy parte de un grupo de 10, 12 productores que nos dedicamos a hacer todo lo que sería la agroecología. Yo totalmente me dedico a lo que es bajo cubierta. Hoy tengo como casi 6.000 metros cuadrados de invernaderos y lo produzco en su mayor parte agroecológico, sin agregarle agroquímicos. Hemos visto o hemos buscado la manera de producir nuestros propios insumos, lo que sería especialmente para alimentar a la planta, y también estamos trabajando con insecticidas que son de origen biológico, como ser los hongos, que estamos controlando lo que sería todo lo que es las enfermedades de la tierra. Y bueno, hay muchas cosas que quisiera decir, pero creo que es muy cortito el tiempo, pero lo más importante creo que es que hay una nueva alternativa de trabajo, de producción, que podemos hacerlo y decirle especialmente a los productores o a los que estudian, porque tengo a mi hijo estudiando agronomía, decirle a los chicos que hay nuevas alternativas y que se puede trabajar de una manera sana, que a nuestros hijos debemos enseñarlos desde nuestras acciones, desde nuestro trabajo, que podemos cambiar. Si logramos cambiar la mentalidad de nuestros hijos que están estudiando, tenemos un futuro. Podemos ver un futuro bueno, podemos ver un futuro, se puede decir, porque de la manera que estamos trabajando hoy en el campo, creo que no hay futuro para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos, por ejemplo, San Javier, no yendo lejos, el incremento de la producción de cebolla hoy en día, como que está concentrando mucha mano de obra y nosotros los pequeños productores de la agricultura familiar nos estamos quedando sin personas que quieran trabajar. Y también nos está sacando el tema del agua, la tierra, porque no todos en el IDEBI somos propietarios de parcelas. Y si somos propietarios de parcela, en mi caso agradezco que soy propietaria, no tenemos el agua. En algún momento nosotros tenemos faltante de agua y eso dentro del IDEBI no se ha planificado. Si bien se están abriendo muchísimos canales para arriba, nosotros en algún momento nos quedamos sin agua. En el verano, con el inmenso calor que hace, nos quedamos sin agua. O el agua que viene en el Río Negro ya no es agua netamente limpia, se podría decir. Y es el agua que nosotros dentro del IDEBI consumimos. Nosotros no tenemos agua potable, consumimos el agua que viene del canal. Así que con el incremento de la producción de cebolla para arriba, para Valle Medio y toda la parte de acá que yendo para San Antonio, nosotros nos estamos quedando sin agua, sin tierra y al mismo tiempo están contaminando muchísimo más lo que sería la tierra, porque todos los insecticidas y todos los agrotóxicos que derraman para ese lado, pulverizan, también viene para nosotros. A eso no se ve. Me gustaría que hubiera algo que pudiera mostrar el olor que provoca el insecticida, que es el de la cebolla. Yo vivo en zona de chacras y tengo alrededor producción de cebolla, no todos los años, pero en cierto tiempo sí, pero es impresionante. Me gustaría que hubiera alguna manera de que la gente viera el olor o sintiera ese aroma, porque es un olor horrible que nosotros lo estamos respirando. Vivimos todos en esa zona y toda la zona está hoy en día, se está produciendo cebolla. Yo formo parte de un proyecto de extensión liderado por Wanda Janowski y Teresa Doñate, que se llama Acompañando el proceso del colectivo agroecológico Comarca Viedma Patagones y su vinculación con el área urbana.
Voy a comentar un poco cómo funciona esta biblioteca. Bueno, por idea de acá quien les habla, llevé la propuesta para organizar una colección de semillas agroecológicas al proyecto, así que bueno, fue muy bien recibido y hoy por hoy estamos laburando codo a codo entre docentes, estudiantes, no docentes con esta colección de semillas. Hoy en la actualidad tenemos 102 usuarios, usuarias que se llevan semillas. Empezó en marzo de 2023. La variedad de semillas es increíble y la donación la hicieron las mismas productoras y productores de acá de nuestro IDEBI, entre ellas Patricia Tarqui. Bueno, como cualquier biblioteca hay que asociarse, ¿no?, a la biblioteca para poder llevar las semillas, no solo las semillas, sino también los libros, lo que quieran llevarse, digamos, en préstamo. Las semillas se devuelven una vez que termina el proceso de la planta y esas semillas comienzan a circular luego con otros usuarios. O también con otras actividades que hacemos, como intercambio de semillas en la feria agroecológica o en otras propuestas que nos haga la ciudad. Se pueden asociar teniendo más de 18 años. La verdad que fue toda una novedad esta biblioteca. No hay otros ejemplos en universidades, así que para nosotros es mucho orgullo tenerla acá. Y bueno, y nos damos cuenta que es re valioso la autoproducción de semillas agroecológicas, poder también acompañar a las productoras y a los productores de nuestro colectivo y que se siga difundiendo la agroecología desde este sector que nos toca a nosotras desde la biblioteca. Por supuesto también apoyar estas movidas y bueno, y dar valor también a la soberanía alimentaria, que es digamos, el propósito más importante que tenemos, y también difundir que se puede alimentar de otra manera, que los estudiantes se pueden alimentar de otra manera, aunque lleven 2 o 3 semillitas de tomate, saben que después esas semillas y esos frutos y esos alimentos saben de dónde vienen y que se están alimentando agroecológicamente. Así que bueno, muchas gracias. Mari Compuché, Mari Pupeñi Capolamuen, Mari Pubuenui, Incheta Guaranea Pinguén, Tañiloche Guayhuén Currusca, Coordinadora Parlamento Mapuche, Tehuelche, Currule Ubu, Mapumeu, Rume Mañún, Pupeñi Capolamuen, Rume Mañún Cursa, Ayucalen Mipiuque, Ayucalen Tamilocó, alegría digo de estar acá, Rubén Mañún Guille, un gusto. Bueno, en primer lugar decirle que estar acá es medio incómodo, ¿no? Porque por ahí nosotros venimos del funcionamiento circular, donde, bueno, en la cuestión circular nos vemos todos y donde por ahí estas estructuras tienen que ver seguramente con lo institucional, donde bueno, a veces los saberes están acá y lo que tienen que aprender están allá. Para nosotros a veces al revés, ¿no? Todo el saber está ahí, todo el kimun, y es lo que tenemos que incorporar. Pero bueno, igual creo que es un hecho importante, muy valorable. Y desde nuestra cosmovisión, desde nuestra organización, por supuesto que no podíamos dejar de estar acá y solamente aportar algunas cuestiones que tienen que ver al contexto, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que decía Guille, lo que expresan acá las Lamuen y los Peñis, que son productores, los que están en el territorio todos los días, los que producen los alimentos. Como siempre decimos nosotros, nuestra pertenencia a los espacios territoriales es mucho más fuerte que cualquier otra cuestión.
Y digo que aportar al contexto general porque algunas cuestiones tienen que ver con esto, ¿no? Cómo en la medida que colectivamente, como lo estamos haciendo acá, vamos mirando los distintos lugares de donde provenimos, las distintas realidades que tenemos, indudablemente nos dan la posibilidad de acercarnos mucho más a la posibilidad de un diagnóstico lo más acertadamente posible y la posibilidad también de conjuntamente poder encontrarle la salida, poder encontrarle el agujero al mate, ¿no? De por dónde vamos. Creo que este funcional colectivo es lo que traemos milenariamente todos los pueblos de nuestro continente. Y en este contexto seguramente hay análisis, recién Guille hacía algunos análisis que tienen que ver más con los últimos años que nos toca vivir en este espacio territorial que hoy es la Argentina, pero para nosotros, para los pueblos originarios, para las organizaciones de nuestros pueblos, tenemos una mirada más larga, de una historia más larga y de una memoria más larga. Para nosotros esta situación que hoy vivimos acá tiene un comienzo hace 532 años con la llegada de los europeos a nuestro continente, con la llegada de los españoles a este continente, que ya venían con una concepción de qué era lo que iban a hacer apenas llegaran a donde llegaran. En realidad iban a la India, pero hubieran llegado a la Luna y iban a hacer lo mismo, porque el objetivo que se traía era precisamente de la apropiación, del saqueo y de la eliminación de quien se opusiera a ese proyecto que ya tenían definido que iban a hacer para la concentración de la riqueza de los grandes grupos económicos de Europa. Y para nosotros, nuestro continente, ha significado una de los quiebres más históricos, la noche más negra, más dura, más sangrienta, que todavía seguimos viviendo. Nos ha costado, en su momento se cuantificaba la cantidad de muertos, diferencia entre 80 y 100 millones de indígenas muertos, como este proceso de la llegada de los españoles a América, que fue destruyendo, saqueando, apropiándose de los territorios, y que va a ir expandiéndose como una gran enfermedad a lo largo de todo nuestro continente. Nosotros vamos a empezar a sufrir este proceso no hace mucho, hace apenas 214 años con la instalación del Estado argentino en uno que nosotros decimos la conformación de una sociedad, de una asociación, hasta alguien dijo de una asociación ilícita, que es conformar un Estado como en la Argentina. Porque hay que decir que la conformación de la Argentina se conforma precisamente con parte de ese coloniaje que se instala y que si ustedes lo analizan en los comienzos de los 1800 no tenían territorio. El territorio que hoy en la Argentina es el que poblamos más de 48, 50 pueblos originarios, y es el que va a definir la conformación de ese Estado que tiene que avanzar sobre esos territorios para poder llevar adelante ese proyecto político, económico, social que vamos a sufrir durante 214 años hasta ahora. Este es el proceso que vamos a vivir. Esa va a ser una definición política y una definición, digamos, que va a llevar adelante. Nosotros lo vamos a conocer eso un poco después de 140, 135 años. Todavía nosotros, que somos un poco grandes, hemos tenido la posibilidad de tener contacto con memoria viviente, como fue algunas de nuestras abuelas o bisabuelas que hablaban de la Guerra Grande, cuando tuvieron que disparar desnudos, cruzar el río, porque venía el ejército a quedarse con las tierras y a quedarse con todo lo que nos pertenecía, para llevar adelante ese proyecto político, económico, social, fundamentalmente económico. Y no hay ninguna diferencia entre lo que estamos viviendo hoy, porque los que gobiernan hoy reivindican precisamente ese momento de apropiación, ese momento del genocidio, que aún la Argentina no lo reconoce.
La Argentina se fundó sobre un genocidio. Se fundó sobre el genocidio de más de 40 pueblos originarios. Y para eso implementó una política sistemática de desaparición donde las instituciones cumplieron un rol fundamental. Bien, y digo esto porque me parece que analizar esto para comprender frente a qué estamos es importante. Porque no es que estamos frente a un proyecto productivo, económico, que lo llevaron adelante distintos gobiernos ahora en estas etapas. Donde hubo dictadura, sí. Donde hubo malos funcionarios, sí. Pero el proyecto viene de mucho más profundo, que es la concentración de la riqueza en pocas manos y que los que vinieron a hacer ese proyecto siguen estando en los gobiernos. Y son eso, por eso está Bullrich, que fue la que es principal articuladora de la gran matanza de nuestro pueblo. Por eso está Roca, por eso está los Menéndez Brown, Menéndez Betty, de las grandes estancias que están en el sur. Entonces visualizar que el enemigo es mucho más grande y que se ha ido variando y concentrando en estas empresas que seguramente aparece, como decía Guille. Y para terminar yo lo que digo es que una de las cuestiones que nosotros tenemos que visualizar, porque no queremos entrar en discutir esta cuestión de identidades sí, identidades no. Nosotros tenemos la visión que habitamos un espacio territorial que es plurinacional, que habitamos 40 pueblos con lenguas, costumbres, espiritualidades, que lo que habría que hacer es aprovechar esa enorme diversidad de colores, de sabores, para construir en esa diversidad, ese es el desafío, en esa diversidad, construir una herramienta unitaria para avanzar a la construcción de un modelo que abarque todos los aspectos de nuestra vida para poder desarrollarlo, que nos permita avanzar hacia el buen vivir, hacia el Kumé Monguén, y que la fuerza precisamente está en esa diversidad, y nosotros siempre decimos que nuestra lucha sigue. Amulepe Tainhuaychan, nuestra lucha continúa. Marisihuao, Marisihuao. Bueno, nosotros somos de la multisectorial comarca marítima, nacimos en defensa del Golfo San Matías, que es la zona que aparece ahí en el medio en el mapa, que contiene la península Valdés, que es patrimonio de la humanidad, y a su vez la ballena franca austral, que también es monumento natural, que usa esa zona, ¿no?, de cría y reproducción. Dentro de esa misma zona del Golfo San Matías hay un montón de reservas naturales y es un ecosistema fundamental no solo para esta zona, sino para el mundo. Nosotros nacimos en defensa de la ley 3308, que se consiguió en el año 1999, en un intento que hubo también de exportar crudo por esa zona. Esta era la ley original. Prohíbase en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos. Esta es la ley que se consiguió en 1999 con una lucha muy grande que hubo en toda la zona y que en el año 2022... entre gallos y medianoches se modificó, quedando ahí, ¿no? Se prohíbe en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino las tareas de prospección, exploración y explotación petrolífera y gasífera, que es lo que da pie a lo que estamos viviendo hoy, a las 3 amenazas que tenemos ahora acá en el Golfo San Matías, que si querés pasar, que una es la principal, el oleoducto del puerto petrolero, que sería de Vaca Muerta a Punta Colorada, un oleoducto de 600 kilómetros que en algún momento pasa por debajo del Río Negro y que implica bueno, un puerto petrolero con 2 monoboyas que estarían ahí en el mar y amarre de unos buques cargueros, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que si bien vienen con todas las medidas de seguridad, ¿no?, estas supuestamente normas internacionales y demás, toda monoboya pierde y todo puerto petrolero contamina.
Ahora vamos a mostrar un video. Bueno, acá es donde estaría el puerto petrolero. Está a 8 kilómetros del complejo Islotes Lobos, que es un área natural, y a 8 kilómetros hacia abajo de Puerto Lobos, que es otra región natural, ¿no? Está el área natural protegida Bahía San Antonio más arriba, Caleta de los Loros, Punta Bermeja, ¿no? Eso es todo la reserva que tenemos, y Península Baliza acá abajo. Ahora vamos a mostrar un video de un simulacro que se hizo de qué pasaría, cómo sería la contaminación en la región si hubiera un derrame de petróleo. Ahí estamos viendo de cómo iría toda la contaminación a la zona. Y para traer de ejemplo, tenemos acá nomás Bahía Blanca, que hace poco, en 3 meses, estas monoboyas, el puerto petrolero, tuvieron 5 derrames de petróleo, afectaron el estuario que está ahí en la zona de Bahía Blanca, que es también fundamental en su biodiversidad, no solo para la zona, sino también a nivel mundial. Se contaminaron 300 kilómetros de costa de ese estuario. El primer derrame fue el 26 de diciembre del año pasado, arrancó a las 23 horas y se descubrió al otro día, a las 15 horas, por unos pescadores de la zona. Y obviamente toda la zona ya está contaminado con daños que se calculan irreparables, ¿no? Ahí hay unas imágenes, ahora si querés avanzar, también sobre cómo quedó los derrames de hidrocarburos ahí en Bahía Blanca, con todas las fechas que fueron ocurriendo. Pasá a la siguiente si querés. Una de las zonas afectadas también, y pasá a la otra que, a ver, ese es uno de los conflictos que tenemos. El otro conflicto es la colocación de un buque licuefactor en la zona. Estos son los buques que quieren poner para gas licuado, ¿no? Es un buque que transformaría el gas natural como lo concebimos en gas licuado para de ahí exportarlo en buques metaneros. Este es un buque al que se planea traer de 1975, que fue adaptado en 2017 para hacer licuefacción ahí a bordo. Mide 300 kilómetros de 300 metros de ancho, es un buque enorme. Si querés pasar a la otra parte, que es donde estaría ubicado. Acá serían 25 kilómetros, pasa el gasoducto San Martín, serían 8 kilómetros de caño hacia la costa y estaría acá el buque, teniendo en cuenta acá hasta las grutas, bueno, todo más o menos las reservas que veíamos hoy. También, este es uno de los otros conflictos que tenemos, ya me pasé. Si pasamos a la otra, hay otro proyecto del anterior, de planta de licuefacción de YPF, porque la que teníamos anterior era de PAE, y también hay otra que iba a estar en Punta Este, al final se fue a Bahía Blanca, que también los compañeros allá ambientalistas de Bahía Blanca están en contra de esa colocación. Esta modificación de la 3308, que es lo que centralmente defendemos, que si la tuviéramos vigente como la tendríamos, estos proyectos no podrían hacerse, van en contra de la Constitución provincial, donde los habitantes tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud, y tenemos el deber de preservarlo y defenderlo. Sí. Y bueno, por último, tenía un poquito más, pero invitarlos, obviamente hoy lo que decía un poco Guille, ¿no? Esto de sumarse, comprometerse, el momento es ahora. Hay una consulta ahora en las grutas, en San Antonio, por el tema del buque, que tenemos que elaborar. Bueno, hay un montón de proyectos mineros en toda la provincia, que esto tiene que ver con el RIGI, tiene que ver con el saqueo, tiene que ver con la entrega de nuestros bienes comunes, y que esto, ¿no? Que el momento es ahora, les invitamos que se sumen a defenderlo. Bueno, nada, 2 palabritas con relación al tema del proyecto de hidrógeno verde, que saben ustedes era o es un proyecto para la producción de hidrógeno, para la exportación, como es hidrógeno verde. Es un hidrógeno que va a ser producido por electrólisis utilizando electricidad renovable. Para eso hay que instalar una gran cantidad de aerogeneradores. Hoy se sabe que en la meseta de Somoncura, gracias a la lucha de las comunidades, no van a ser instalados esos parques eólicos, no sabemos bien dónde van a estar instalados. Pero el proyecto sigue estando. Acá en la provincia no lo han dado de baja. Posiblemente estén los parques eólicos en Chubut, posiblemente en Cerro Policía, allá
cerca de Cipolletti y cerca del Alto Valle, pero bueno, no sabemos muy bien, es un proyecto que está todavía pausado, la empresa todavía no sabe muy bien si va a avanzar o no. El tema con el hidrógeno verde, más allá de la orientación general del proyecto, que es una orientación exportadora, el problema principal tiene que ver con la ocupación del territorio, porque saben ustedes que se requiere muchísima electricidad generada de manera renovable para lo que hace falta, digamos, ocupar muchísimo territorio. E incluso la misma legislatura que derogó la ley 3308 afectó miles de hectáreas, 600.000 hectáreas, a la instalación de estos parques eólicos en la meseta de Somoncura, un área protegida, un área donde viven comunidades originarias, más de 30, que no fueron tenidas en cuenta ni consultadas. Esa misma legislatura que afectó todo este territorio para la producción de hidrógeno verde, además afectó una parte importante de Punta Colorada, del mismo lugar donde supuestamente va a ser instalado este puerto petrolero, a la instalación de los electrolizadores y de la planta de desalinización de agua, que saben ustedes, son plantas, digamos, que producen una gran cantidad de salmuera, que es el residuo hipersalino que resulta del proceso de desalinización del agua, que también iría a parar al mismo Golfo de San Matías, donde se pretende instalar el buque para la licuefacción, etcétera, las monoboyas para el transporte del crudo, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que estamos viendo, en principio, es que toda esta área, no solamente en la provincia nuestra, sino en toda la costa patagónica, un proceso de instalación de toda una infraestructura, puertos, plantas para la desalinización, contenedores para crudo, para amoníaco verde, para hidrógeno, para crudo por supuesto, para la exportación, con todos los impactos que ello significa. Por eso la mención que hicieron recién al polo petroquímico de Bahía Blanca y todos los problemas ambientales que tienen Ingeniero White, me parece que es un buen espejo en el que podríamos mirarnos, ¿no? Si no queremos terminar así, con todos los problemas enormes que tienen allí, compañeras de Bahía y de Ingeniero White, tenemos que frenar todos estos proyectos. No solo el hidrógeno verde, que es un proyecto medio fantasma, digo yo, porque la verdad que aún es una industria que no existe, digamos, no hay un mercado, nadie produce hidrógeno verde hoy en el mundo. Estamos discutiendo sobre algo que en el mundo no existe, esto es lo más loco. Más allá de eso está toda esta orientación de, digamos, sacrificar toda la costa atlántica para la instalación de toda infraestructura para la exportación no solo del crudo, del amoníaco, del hidrógeno, sino además de todos los metales críticos para la transición energética, que es un grave problema que nos va a tocar muy de cerca. Bueno, muchas gracias. No sé cuántos de ustedes saben sobre Mecorot. Que levanten la mano. Mecorot. ¿Saben qué es Mecorot? Bien. Bien, pero afuera no. Lamentablemente. Mecorot es la empresa estatal israelita del agua. Mecorot no solamente maneja el agua de Israel, sino también maneja el agua del pueblo palestino. ¿Sí? Eso para empezar. Israel y Mecorot surgieron casi juntos, es decir, Mecorot existía antes del Estado de Israel, pero se constituyó en empresa estatal de aguas con la creación del Estado de Israel. Bueno, a partir de entonces empezó obviamente en un territorio que con mucha escasez, empezó a gestionar el agua de modo tal que secó el río Jordán, para aquellos que tienen o cultura histórica o cultura religiosa y saben de qué se trata. Además de eso, más recientemente suscribió un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones para poder gestionar el agua en distintas provincias argentinas. Y gracias al Consejo Federal de Inversiones y de la mano de Guado de Pedro, suscribió entre otras 12 provincias un acuerdo con Río Negro para manejar el agua, tanto superficial como subterránea,
para poder modificar el código de aguas nuestro, para poder arancelar el agua como quisiera, y para poder, y que todo esto además fuese secreto, que no se nos informara de nada, las partes no están habilitadas a informar a nadie de nada, y además si se produce algún reclamo, ese reclamo se resuelve en Inglaterra. Así estamos con Mecorot. Detrás de Mecorot, ¿qué pasa? Digamos, con la suscripción del RIGI, todo esto empeora. Y muchas de las empresas, de las corporaciones, de las multinacionales, requieren de Mecorot para poder llevar adelante sus proyectos. Mecorot prioriza a las corporaciones, Mecorot prioriza la megaminería, prioriza el fracking, prioriza el hidrógeno verde, porque incluso tiene previsto la desalinización del agua de mar para el hidrógeno verde, más allá de dónde se lleve adelante este proyecto, que es igualmente nefasto. Ahora, la pregunta nuestra es, ¿por qué, primero, le damos lugar a una empresa estatal, que es darle lugar a otro país para gestionar nuestro bien común más preciado, que es el agua? ¿Por qué tiene alguien de afuera que venir a decirnos cuánto consumir y a qué costo, cuando tenemos suficientes profesionales egresados de universidades públicas, sobre todo, que pueden hacerlo? ¿Qué le pasa de algún modo a nuestros representantes, que además suscriben un acuerdo con una empresa que está denunciada por violación a los derechos humanos del pueblo palestino, que mientras a su propio pueblo le da más del agua que necesita, busca el modo de desalojar a los palestinos de sus territorios, no dándoles agua o dándoles agua absolutamente contaminada, con lo cual se mueren, se enferman y se mueren. Nosotros tenemos y podemos facilitarles a todo el que quiera la información que conseguimos de Mecorot, y también habilitarlos para que se pongan en red con Fuera Mecorot, que es la organización que está luchando contra Mecorot en todas partes. ¿Sí? Pero necesitamos, como decían antes Guille, como decía antes Nati, que se informen, que se comprometan, que se opongan, porque si mal no recuerdo tenemos una sola vida, y si no la cuidamos, si no la defendemos, y si no defendemos el lugar para que quede para los que vienen después, estamos muy, muy, muy complicados. Por eso, cuando yo hablé de este mismo tema, tal vez dando datos más técnicos en Fisque Menuco, me ayudó este botón. ¿Sí? ¿Qué se dice del botón? Para muestra, basta un botón. Este botón es Gaza. Nosotros no necesitamos otro Gaza. Nosotros necesitamos el agua para vivir. No le tenemos que dar lugar a Mecorot en ninguna parte. Y en esto no podemos ser suaves. En esto tenemos que ser sólidos, tenemos que resistir sin ser violentos, tenemos que resistir en todas partes y tenemos que esperar que nuestros representantes o alguno de ellos tal vez, ¿no?, gestione para que ese acuerdo no se implemente. No queremos ser otro Gaza. Gracias. Esto me lo mandó Lidia Campos. Desde allá en Alto Valle de Río Negro, la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua saluda a las distintas instituciones anfitrionas de la actividad, a Guillermo Folguera por la presentación de sus libros y a todos los presentes. Después de 12 años de resistencia al extractivismo en tierras productivas, al despojo de nuestra matriz productiva,
peras, manzanas, duraznos, ciruelas, damascos, frutos secos y todo tipo de hortalizas? Avasallando nuestros derechos, queremos manifestarles que nuestro lugar fue elegido por las autoridades locales y provinciales como zona de sacrificio, sin consulta previa e informada y sin informe de impacto ambiental. Por eso decimos, basta de promesas y mentiras, que la extracción de petróleo y gas no convencional traerán progreso a la provincia y al país. No a la entrega de fruta en mal estado a los niños y niñas de los comedores escolares. Fruta que ya no se exporta a los mercados europeos y además China, Rusia y Brasil porque perdió calidad por ser cultivada en territorio al lado de locaciones de petróleo y gas. No más agua de la canilla para la preparación de desayunos, almuerzos y meriendas de los niños y niñas de las escuelas primarias y secundarias públicas de nuestra ciudad. Mientras en todas las oficinas públicas y organismos locales y provinciales beben agua comprada, ozonizada, filtrada e ionizada. No más falta de profesionales médicos en la guardia, pediatras y otros especialistas en el hospital de Allen, que cerró el área de la UTI por falta de médicos. Como así también carecemos de una sala de diálisis, a pesar de la cantidad de pacientes que deben viajar de madrugada a otras ciudades vecinas para conseguir un turno para dializarse. No más taperismo en la zona de chacras, ni más tala de alamedas y chacras que dejan de producir frutas y verduras. Más hectáreas taladas es menos oxígeno, más temperaturas extremas y el cambio climático nos traerá más fenómenos, más incertidumbre y angustia con cada alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. La sociedad todavía desconoce los alcances de esos alertas y además no está preparada para una emergencia por desastres ambientales. No a la entrega de nuestro agua a la empresa de aguas del Estado de Israel, Mekorot. Decisiones tomadas en la gestión de la gobernadora Arabela Carreras. El agua, la tierra y los bienes comunes no se venden, se defienden. Necesitamos recuperar el buen vivir. En la ciencia tenemos como dos tipos de trabajos. Tenemos uno que es el trabajo científico habitual, que se van a ver en inglés como paper, y hay un tipo de trabajo que es cuando se revisan un montón de trabajos sobre un tema, que se llama review, una manera de revisar. Cuando hicimos este trabajo, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Cuando hicimos este trabajo, yo fui a buscar trabajos europeos esperando encontrar el primer grupo, que son estos papers. Y lo que encontré son muchos reviews. O sea, en Europa está absolutamente aceptado dentro de la comunidad científica que hay una parte de los autismos. Con esto no estamos diciendo que todo autismo está generado por agrotóxicos o por efecto de la megaminería, pero en Europa está absolutamente convencido que hay una relación directa entre agrotóxicos y autismo, como hay una relación directa entre agrotóxicos o químicos ambientales y abortos entre químicos ambientales y malformaciones entre químicos y ambientales y problema de tiroides entre químicos ambientales y cáncer. Digo, son correlaciones que si no se están dando en el Estado argentino es porque el Estado argentino se encargó de que no se monitoree y se desconozcan las causas. Y hay otras que hay que hacerlo de otra manera. Y vos recién hablaste del Estado, y estamos en una institución estatal. La universidad es una institución pública y estatal. Y como decía mi abuela, la caridad bien entendida empieza por casa. Entonces, yo creo que hay que revisar lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Quién es? ¿Qué colectivo? ¿Qué idea de lo común tenemos como referencia para actuar? Para hacer docencia, para hacer investigación, para hacer extensión en la universidad. Y hablo de la universidad porque yo hasta unos años pertenecía a la universidad, ahora estoy jubilado, soy docente jubilado. Y me parece que es un tema que lo soslayamos, porque es un tema incómodo. Implica realmente moverse y moverse mucho. Yo celebro lo que acá se dijo al principio, que había 2 departamentos, 2 carreras que promovían o avalaron. Veo poca gente de esos departamentos acá. Casi diría que
muy pocas personas. Lo cual quiere decir que de qué se trata, ¿no? Lo políticamente correcto. Sinceramente pienso de que incluso la propia idea de carreras y departamentos hay que revisarla. Estamos hablando de un sistema, acá fue claramente planteado. Entonces, porque parece como que tenemos que hacer mucha difusión de los problemas que existen para que la comunidad tome conciencia y salga a la calle un día y dé vuelta a todo esto. Y me parece que eso es, en primer lugar, es ilusorio, y en segundo lugar, es como tirar la pelota afuera. Y creo que eso cada uno de nosotros lo tiene que pensar en el lugar en el que está, al que pertenece, y donde tiene una responsabilidad y hay un compromiso que tomar. Y un primer paso, me parece, para hacer esto, en el caso de la universidad, es justamente que se constituya, se abra, como se suele decir, que se abra a la comunidad, pero que se abra en este caso la posibilidad de discutir permanentemente esto, y que lo que se discuta acá tenga consecuencias inmediatas en lo que se hace dentro de la universidad, porque si cuando llegue el presupuesto o cuando se acomoden más o menos las cosas seguimos haciendo lo mismo, bueno, todo esto va a continuar como está, o peor. Yo creo que es clave esto que planteó Osvaldo. Osvaldo decía dejar de hacer algunas cosas y hacer otras. La complicidad de nuestras universidades nacionales, por ejemplo, con cosas que tienen buen nombre y que lo único que están haciendo es legitimar el ingreso de las corporaciones en nuestro territorio y en nuestras universidades públicas, es brutal. Menciono dos. Estudios de impacto ambiental. Les invito a que encuentren un estudio de impacto ambiental que haya bajado un proyecto extractivista en Argentina. Si eso no es así, que se rían, si eso no es así, la universidad pública, cada vez que hace un estudio de impacto ambiental, lo único que hace es legitimar el ingreso de las corporaciones. Otro, el servicio a terceros. Recuerdo cuando en Puerto Madryn me explicaban que el CEMPAT no tenía acuerdos con Aluar, pero me aclaraban si le hacemos servicio a terceros. Entonces que no jodan, que nos dejen de mentir, una manera encubierta que tienen de entrar las corporaciones. Y también, en línea con lo que planteaba Osvaldo, una cuestión que involucra a Viedma, y que lo digo con mucho dolor, y que se dio justo a la cuestión de que sea esta semana. Están por empezar el Congreso de Ambiente aquí. Yo era parte del comité científico, había sido invitado para ser muy amablemente como parte del comité científico, y en un momento propuse una coordinación de un panel, como acaba de ocurrir, con organizaciones, movimientos sociales y pueblos originarios para que la universidad escuche. El Congreso me dijo que no. Me ofreció dar una conferencia, a lo cual le dije que no, que el motivo era escuchar, no hablar, y a lo cual decidí darme de baja. Yo no sé exactamente quiénes están atrás de la organización del Congreso Ambiente. Lo que digo es, necesitamos discutir seriamente cómo verdaderamente armamos instituciones a favor de los pueblos, las comunidades y la naturaleza. Retomando por ahí lo que decía Osvaldo, yo soy jubilada docente de nivel primario y creo que también tenemos que empezar a pensar, porque dentro de lo que es Río Negro, el Ministerio de Educación conjuntamente con el gobierno provincial ya hoy ha empezado a trabajar con una reforma de la ley de educación de la provincia de Río Negro, y ya tenemos este año un antecedente del libro de quinto grado, donde ha hecho una expresión, un cambio en lo que es la economía, revalorizando todo esto de la minería, el extractivismo, todo esto que las compañeras y los compañeros han hablado. Yo creo que hoy también sé que Guille va a haber un encuentro en la seccional UNTER con docentes, que me parece que es fundamental. Creo que tenemos que estar ahí también desde las bases, ¿no? Esto que decía, ¿qué hacemos? Creo que tenemos que estar desde ahí abajo, y también tenemos que estar
comunicando para que esto no pase. Ya se han llamado ya ha salido en los medios que las escuelas técnicas y las SNR de toda la línea sur y sierra y todo eso van a tener orientación minera, petrolera. Entonces creo que también tenemos que estar ahí, tenemos que estar en esa batalla, y me parece que todos y todas juntas es lo más importante. Sí. Bueno, quería preguntarte, Guillermo, con el tema del Garrahan como institución de salud pública, o sea, también teniendo en cuenta que estamos revalorizando la educación pública, también ver qué del Garrahan, qué de la salud pública, qué de la enfermera, por ejemplo, Mercedes Méndez, nos podés traer en este encuentro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que una de las cosas que ella plantea, o sea, digo, porque por ahí hay muchos, a veces reclamamos que la salud se pronuncie. Bueno, cuando la salud se pronuncia, como en este caso, ¿qué pasa, no? Que si los estamos escuchando, si los seguimos de cerca, o no llegan la voz a todos, o sea, multiplicar esa voz. La escuchaba en una entrevista decir que tenemos que valorizar las asambleas como espacios donde todos podamos decidir qué es a lo que más miedo le tienen. Entonces, bueno, un poquito de eso. Bien, acá si me permiten, me voy a extender un cachitín más porque tiene varias aristas. Primero, antes de ir a Meche, persona que de hecho está en los dos libros, y está su voz. Yo creo que hay en esto que estamos hablando, me voy a seguir ganando amigos. Yo creo que la comunidad médica argentina necesitamos que se comprometa más con estos temas, lo voy a decir así sutilmente. Creo que tenemos una comunidad médica dirigida a la cura y no a la prevención. Me pasó ahora en Rojas una situación casi absurda. Rojas, provincia de Buenos Aires, que es donde está la mayor fábrica, empresa de Monsanto de América Latina, que en el mismo momento que estábamos presentando Veneno con Paula, había una marcha de mujeres pidiendo la detección temprana del cáncer. Digo, ese absurdo yo creo que habla muy claro de todo un sistema médico que, o bien por razones de conocimiento, o bien por complicidad, o bien por lo que sea, hoy no está ayudando a la detección, a la prevención. Hoy la historia clínica ambiental en Argentina, por más que se la pasen diciendo, no existe. O sea, una madre va con su hijo o su hija enferma y no le preguntan absolutamente nada respecto a qué agua toma, a si le fumigan o si tiene cerca una minera. Lo que le terminan preguntando en los casos que se aplica es si se drogó o tomó alcohol durante el embarazo, con todo el patriarcado encima. Pero yo creo que ahí hay algo que en algún momento vamos a tener que dar una discusión también de frente con qué rol está teniendo el sistema médico argentino en todos los temas vinculados con extractivismo. Dicho eso, Meche Méndez dentro del Garrahan representa una excepción increíble. Hace años que viene reclamando, les recomiendo que la sigan. Y si me permiten, a partir de esta pregunta, la puedo traer, si están de acuerdo, su voz que es conmovedora, que es representativa. Meche está en los dos libros de diferente manera. En Veneno está a través de una carta que Meche dirige a Antonella. Antonella era una chica adolescente de General Lavalle, Corrientes, que murió, que la mataron por agrotóxicos. Y Meche le escribe esta carta a Antonella y creo que vale la pena traerla a Meche, si bien fueron dichas durante el encuentro de hoy algunas palabras en este sentido, porque tuvo mucho que ver también con la resistencia en torno a los agrotóxicos. La carta, insisto, está dirigida a Antonella a los pocos días de fallecer, de morir con agrotóxicos. Y voy a leer el comienzo y el final, si están de acuerdo de la carta. Dice: me acabo de enterar, y no por anunciada, tu muerte,
causa menos tristeza, dolor o impotencia. Apenas adolescente y tuviste tanto que sufrir, nunca sabremos cuánto en tu corta existencia. Sabés, Anto, que no suelo escribir mucho, tampoco lo hago muy bien. Solo escribo cuando el corazón está muy roto, la pena es muy grande y cuando considero que lo que tengo para decir vale más que el silencio. Aunque sabés, también siento que se me acaban las palabras para lograr que los que tienen que escuchar escuchen y también hagan. Mi relación con tu familia y tu Lavalle querido lamentablemente no fue por algo feliz. No, fue a partir de otras situaciones de enfermedad y muertes extremadamente evitables. Durante el año 2011 el pequeño Nicolás y su prima Celeste fueron intoxicados de manera aguda por los venenos de la producción de tomate de esa ciudad. Tomates que todos consumimos, claro. Y un año después, en mayo del 2012, más precisamente el pequeño José Kili, como lo nombraban, tu pequeño hermanito de 4 años, también fue alcanzado por los venenos esparcidos impunemente en ese hermoso lugar de la provincia de Corrientes. Nicolás murió en Corrientes. Celeste y Kili tuvieron el privilegio, entre comillas, de llegar a la alta complejidad del Hospital Garrahan. En cuanto a Kili, igual la alta complejidad no alcanzó para salvar su vida. Y la carta termina diciendo: te prometo seguir exigiendo la justicia que aún no hubo por la muerte tan temprana de tu amado Kili. Y aunque el desánimo a veces me gana, seguir insistiendo para que tus otros hermanos que tanto querés y el resto de los niños puedan vivir en un ambiente sano, en que jugar, respirar o tomar agua no les cueste la vida. Y perdona, Anto, por haber esperado en vano, como tantos otros niños, la llegada de una prótesis que pudiera suplir en algo el sufrimiento causado por la amputación de tu pierna, como parte del tratamiento recibido para combatir la enfermedad. Por último, Anto, ojalá hayas podido perdonar para irte en paz la indiferencia de una sociedad que hasta tus últimos días te cerró el camino de manera literal para ser trasladada en ambulancia hasta el hospital donde debían atenderte, transformando una vez más la frase "el interés superior del niño", con la que tanto se llenan la boca los funcionarios de turno, en palabras totalmente vacías de contenido y que poco o nada tienen en consideración. Vuela muy alto, hermosa Anto, ojalá, como le dijiste a tu mami que imaginabas el después, puedas estar finalmente junto al Kili, él tocando la guitarra, y vos el ukelele, libre, sin dolor, sin sufrimiento e indiferencia parias. Quiero, deseo, necesito imaginarlos así, porque la realidad es casi inimaginable de soportar. Mil gracias, Santo, y perdón por no haber podido hacer mucho más. Con todo mi amor, la señora Mechi, 29 de abril del 21. Meche le escribe esa carta. La carta no genera el revuelo que tendría que haber generado. Hace un mes y medio, falleció la mamá de Antonella con 39 años, Eugenia, de Lavalle, una familia entera arrasada con los agrotóxicos. Pero quiero también decir algo más de Meche, porque es también, creo que el espíritu de este encuentro, que es: estamos jodidos, pero estamos luchando, y estamos resistiendo, y estamos tratando de generar con amor y con cuidado otros mundos. En el otro libro, en un momento le pregunté a Meche, porque el libro le pregunté a personas que quiero, admiro, qué creían, qué opinaban acerca de ciertas cosas. Y le pregunté a Meche qué era para ella una persona. Me dio una respuesta muy hermosa, y en la respuesta incluyó una silla. Me habló de una silla. Le pregunté qué era esa silla, que no había entendido. ¿Y por qué me hablaba de una silla si yo le había preguntado acerca de qué era para ella una persona? Hace un ratito veníamos hablando con Banda en el auto, ¿por qué incluir un objeto cuando se trata de una persona? Y la respuesta de Meche fue: porque la silla para mí es una parte de lo que hago cotidianamente y de cómo cuido a las personas y el mundo. La silla significa no atender, no estar con el pibe o la piba en paliativos, en la punta de la cama, sino sentarme al lado, dedicarle tiempo, sentarme a su altura, agarrarle la mano. Esas dos, Meche despidiéndose de Antonella y Meche agarrándole la mano a un pibe o una piba de paliativo del Garrahan, creo que también habla de esta situación.
Sí, ¿está bien? Voy a correr el riesgo de que me saquen corriendo de acá, porque yo no voy a sumarme al tema agroecológico de que están planteando. Voy a hablar de una contaminación que no afecta el agua, ni el aire, ni la tierra. De un veneno que no viene en frasco, ni en botella, ni en fumigadoras, con la presencia y el discurso de las autoridades provinciales y locales. Se inauguró en Viedma la obra de mayor envergadura en muchos años en Viedma. Un casino. Un casino. Y el antecedente tal vez más cercano a una obra de esa naturaleza es que Verani hace unos años inauguró un hipódromo. Entonces la pregunta es, ¿qué sociedad estamos construyendo? Porque ahí, sin contaminar el agua, ni el aire, ni la tierra, se generan también las enfermedades que en lo agroecológico producen los agroquímicos, el petróleo, el fracking y todas estas cosas de las que se está hablando. Como esto es de mucha actualidad, yo quisiera destacar esta situación porque también es una de las formas del despojo. ¿Cuántos bolsillos locales pusieron en esa enfermedad del juego para que una empresa, que no sé si es de origen norteamericano, ¿qué?, construyera la obra más importante que Viedma haya podido hacer en tantos años? Y hay quienes dicen, no, pero ¿cuántos puestos de trabajo que se han generado? Sí, es la multiplicación por 1000 de ese saqueo que viene arrastrándose desde que esta empresa, los Casinos del Río, se instalaron en Viedma y en La Boca. Bueno, quería dejar este mensaje que, por eso digo, me salí de la lógica, me salí del tema, pero quería hacer presente esta deformación de nuestra economía. Hace muchos años los viedmenses pusieron plata para una sociedad que fue la industria textil lanera, que desapareció, para hacer el frigorífico Fridevi, para hacer empresas que generaban valor a la producción primaria. Bueno, ahora lo ponen sin recibir ninguna acción ni tener ninguna participación en la sociedad, en las mesas de la rula o en las maquinitas automáticas. Me parece que es un signo de la enfermedad de nuestra sociedad. Justo hoy a la mañana hice un comentario por las redes sociales, porque no solo me impresionó el casino, sino que me impresionaron las palabras del gobernador, de hablando de un hecho histórico para Viedma, que si alguien desenfoca, dice, inauguró un hospital, una escuela pública, no, un casino. Y también sumo algo, porque además involucra a casas de apuestas virtuales, lo que significa una campaña publicitaria que incluye a jugadores de la selección argentina, fomentando algo que además se sabe que está destruyendo pibes y pibas, pero que no, vos planteabas como que la agroecología pareciera ser de otro modo, y yo creo que son caras de una misma moneda. Estamos hablando de una degradación social, y donde me imagino un adolescente que se da cuenta o tiene la esperanza que en una noche o en una tarde, apostando, gane más plata que en todo el mes lo que gana su viejo o su mamá. Entonces yo creo que estamos hablando de lo mismo. Y también me impactó, y me sumo a su comentario, la noticia de San Pedro, que la deben haber visto, un pueblo entero, más allá que era una estafa piramidal la que está en juego, pero jugándole a una criptomoneda, digo, 20.000 personas de un pueblo de 70.000, eso quiere decir todos, multiplican por 3 o 4, todas las familias enganchadas en eso. Yo creo que ahí tenemos un desafío. Yo creo que los poderes han entendido y han logrado formatear la idea de que hay que zafar en Argentina, hay que pisar cráneos, y yo creo que tenemos un desafío enorme. Junto con una equidad material, yo creo que vamos a tener que trabajar para recuperar
la dignidad, la cooperación, ¿no? Como valores. Sí, hola. Yo quería avisarles como en el marco del mes del ambiente, que lo que vos querías hacer de hacer ¿cómo se dice? Un panel, nosotros lo queremos hacer en la feria, vamos a estar los 3 días del congreso afuera del centro cultural y el micrófono está abierto para asambleas, personas, quien se quiera acercar, artistas, quien sea, a exponer las situaciones que están pasando en los territorios. Bueno, y sabemos que hay un espacio así en el que pueden salir afuera a consumir, a tomar aire, que es desde las 13 hasta las 2 más o menos, y que en ese momento está bueno para abrir el micrófono y que también va a haber un mapeo también que vamos a hacer, así que bueno, está abierto para quien quiera llegarse y comunicarlo también para que seamos muchos. Gracias. No, decía ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la historia, pero que tienen que ver con la realidad de hoy, ¿no? Y yo creo que la realidad mucho más vigente que nunca hoy en nuestros territorios, pero también en nuestro país, ¿no? Es como una cuestión que vuelve permanentemente, esta cuestión que se instaló por nuestros espacios territoriales, como decía ahí al principio, hace un poquito más de 200 años, y que sigue tan vigente como cuando se instaló, digamos, ¿no? La presencia inclusive de los herederos de ese diseño de país y de ese diseño de economía son los que están hoy. Y nuestros territorios han venido avanzando en ese sentido, y hay como también, ahí lo decía hace un ratito la compañera docente, una cuestión que hoy, por ejemplo, nos encontramos con que la educación primaria, específicamente hoy, porque soplan vientos que tienen que ver con la vía libre que tienen los sectores más reaccionarios, la ultraderecha más fascista en la Argentina, de ir implementando algunas cuestiones que en otros momentos no hubiera podido ser, como es precisamente en las escuelas, avanzar directamente en la formación y en la preparación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, para este modelo productivo que es de los grandes grupos económicos, ¿no? Y que no es nuevo, pero digo, tiene esta cuestión de un correlato con lo que se instaló durante mucho tiempo, porque hemos tenido un proceso en la Argentina primero de desaparición brutal y directa con la campaña del desierto y la campaña del desierto verde hacia el norte, que implicó la desaparición, la muerte, y vamos a conocer nosotros los primeros campos de concentración, los traslados forzosos de personas, la destrucción de la familia como una política sistemática para que desaparezcan los pueblos originarios, para poder implementar este modelo de país que hoy tenemos. Y esto, digo, lo fuimos encontrando y lo fuimos de alguna manera enfrentando en todo el proceso de recuperación y de resistencia de la lucha de los pueblos. Una cuestión que, por ejemplo, que nosotros encontramos allá por los años 84, cuando rearmábamos la resistencia del pueblo mapuche tehuelche, y conformábamos una de las fuertes organizaciones que tuvo la provincia de Río Negro, y digo, las organizaciones que se comenzaban a armar y a unir, porque la lucha del pueblo jamás cesó, ni bien comenzado, digamos, el coloniaje. Pero digo, esa fuerte organización, lo primero que nos encontramos es que en las cuestiones institucionales los derechos de los pueblos originarios no figuraban en ningún lado. No existía legislación, no existía reconocimiento, y eso habla claramente de una política de desaparición institucional de los pueblos. O sea, por más que estés presente ahí, por más que hayas sobrevivido, por más que estés todos los días, no existís. Y toda la carga institucional funcionó para eso. O sea, funcionaron como funcionan hoy. Las cuestiones educativas, legislativas, jurídicas y sociales para la desaparición de los pueblos e instalar una sola cultura hegemónica y un solo proyecto hegemónico de desarrollo, lo que es nuestro país.
Y paralelamente a esto, de la desaparición de esto, fueron desapareciendo también por la decisión de llevar adelante el proyecto que traían, todos nuestros proyectos productivos regionales. Yo creo que muchos de los que estamos acá conocemos de los viejos proyectos o los viejos proyectos que quedan en la memoria de nuestro pueblo. Cada una de las regiones tenía un proyecto productivo que producía alimentos, que producía el bienestar de gran parte de la población. Alimentos sanos, alimentos que nos permitía vivir en el respeto y en la armonía con nuestra Ñuquemapo, con nuestra madre tierra. Esta cosmovisión de pertenecer a los espacios territoriales. Nosotros pertenecemos a la tierra, pertenecemos a la naturaleza, no somos dueños ni nos paramos en el centro, sino somos parte de todos los elementos que le damos vida a un espacio territorial. Bueno, la destrucción de esa concepción nos lleva precisamente a este modelo productivo donde todo es mercancía, donde todo se fracciona y donde vale absolutamente todo para obtener ya no alimentos, sino lo que se produce son recursos, lo que se produce son ganancias. No se siembra trigo, se siembra dólares, no se siembra soja, se siembra precisamente ganancias. No se crían vacas para alimentos, se crían vacas para ver cómo producimos más y cómo enriquecemos más. Este es el modelo productivo que hoy tenemos. ¿Cómo contraponemos a ese modelo lo contrario para seguir viviendo? Creo que tiene que ver con esto, con primero visualizar que no siempre vivimos así, que hay un modelo para recuperar. Como recuperamos el modelo de pueblos, también conjuntamente con eso viene un modelo productivo, viene un modelo cómo garantizar los alimentos sanos, y creo que eso tiene que ver con esto que venimos conversando en distintos lugares, que es el buen vivir, que es el Cumemonguén, que lo llamemos como lo llamemos, pero que también parte de una cuestión que empecemos a visualizar los espacios territoriales como se visualizaban antes. Porque este modelo capitalista y arrasador también arrasó con las fronteras que originariamente tuvimos. Porque este modelo de crear los estados, crear las provincias, arrasó con el Zahuantinsuyo, que era una forma territorial de ver, digamos, a la vida. Arrasó con la visión del Gualmapu, que es una forma de ocupar territorialmente los lugares. Entonces creo que conocer a fondo esto y saber que este modelo es el que produce todas estas cuestiones que hoy viene a plantear Guille y que estamos planteando desde todos los lugares. Un poco era eso, yo creo que para crear lo más nuevo hay que recuperar lo más viejo. Bueno, yo una cosita más, Guillermo, quería por ahí que podamos comentar. Vienen por la ley de glaciares, vinieron por la ley 3308, la ley anticianuro, tenemos ahora la reciente también modificación de la ley de tierras en la provincia con las consultas, o sea, nosotros desde el colectivo nuestro, desde nuestra multisectorial, vemos la importancia de no solo salir a movilizarnos, salir a visibilizar, sino también defender las leyes, agarrarnos de esa parte de la tan importante que es lo que va planteando. ¿Cómo lo ves vos eso? Yo creo que lo que hizo fuerte a las leyes ambientales en Argentina eran las comunidades organizadas. En los casos que no hubo comunidades atrás, las leyes prácticamente no se cumplieron. La deforestación y el desmonte en el Chaco se incrementó cuando se aprobó la ley de bosques. Yo creo que lo que hizo fuerte la protección contra la minería en Chubut y Mendoza fueron los levantamientos provinciales. Entonces, yo realmente confío y creo que las comunidades vamos a saber salir a defender nuestros derechos. En algunos casos, como en Famatina, no hubo leyes y no avanzaron, o en San Francisco del Monte de Oro, en el norte de San Luis. Claro, lo que da la ley a la comunidad es una nitidez en ese reclamo, pero insisto, yo creo, por eso decía al final, en el cierre, que necesitamos organizarnos, porque creo que todo va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer. Del otro lado, perdón que sea, no es escéptico,
Yo no espero absolutamente nada de la dirigencia política, no espero absolutamente nada. Cada tanto me invita algún dirigente o algún municipio a que asesore, cosa que hago porque además me parece importante buscar diferentes formas de cuidar el ambiente. Pero realmente creo que la dirigencia política está pensando en otras cosas y no en lo que estuvimos hablando acá. Y mucho más preocupado en perseguir comunidades, tanto de pueblos originarios o de personas criollas, que verdaderamente en cuidar nuestro futuro. Esa es mi opinión. Hay gente que confía más en las leyes como algo que por sí sola puede proteger. Yo creo que va a depender de lo que hagamos. Termino con esto, agradeciendo este encuentro. Yo, ojalá ustedes también. Me voy de Río Negro, queda igual el encuentro de la noche con docentes, pero me voy de Río Negro con una sensación de que a pesar de los pesares hay comunidades y pueblos que se organizan, que resisten y que van a ser las redes la que nos van a salvar. Ontología del despojo, que me decían que hable, en cada capítulo habla de un despojo del poder, a veces es naturaleza, a veces es territorio, a veces es pasado, a veces es futuro, a veces es persona, a veces comunidad o memoria. Pero cada capítulo termina con voces y organizaciones que están ofreciendo otros mundos, y yo creo que son los mundos que están acá adentro y los mundos que están ahí afuera. Se habló acá de producción, se habló acá de valores, de cultura, se habló acá de historia y de futuras generaciones. Yo creo que sabemos cómo hacerlo. Gracias, gracias por todo. Bueno, para finalizar, el autor va a entregar a la biblioteca del Cursas estos libros para que estén disponibles para quien quiera consultarlos. Así que ahí está la fuerza, la pasión, la inteligencia y el amor con que fueron escritos. Nos queda a nosotros acá. Bailemos tango, la mitad quiere, mientras el amo va a protestar, porque el negrito bailar no puede, como la mitad sabe bailar. Mueve su cuerpo, lo sandunguea, después la pierna levanta así, como los sauces sangolotean, viene la mitad a enseñarme a mí.